De ahí se ve. Es que, bueno. ¿Se ve bien? Ahora el Sí. ancho quedó muy chico. Bueno, así está mejor. Sí, ese está mejor. Ahí se Ahí ve está. mejor. Sí, Bueno. maestro. Muy bien. Bueno, el tema que vamos a trabajar hoy es el tema de redacción científica. No sé si el maestro Edgar va a comentar algo al principio o iniciamos, maestro. Pero su orientación. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos, compañeros. Buenas tardes, doctor, maestro Vitela. A nombre de la Universidad Ciudadana de Nuevo León y en representación del licenciado Francisco Estrada Corral, damos la bienvenida a esta primera sesión del curso de metodología de la investigación. Le recordamos a todos, por favor, mantener apagados sus micrófonos, a excepción que nuestro expositor nos lo indique. Y pues vamos a dar inicio. Maestro Carlos, adelante. Muchas gracias, maestro Edgar. Agradeciéndole a la Universidad Ciudadana y a la iniciativa del rector y del coordinador académico el poder invitarnos para poder estar acompañándolos a ustedes en este proceso y poder ir aprendiendo con ustedes este mundo de la metodología de la investigación. Es importante en el tema de la investigación dejar claro que se hace necesario aprender a escribir o escribir, ¿sí? Entonces, en el proceso de escribir, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos importantes. O sea, realmente, digamos que la diferencia entre la investigación científica y lo que hacemos en nuestro ejercicio diario es que nuestro ejercicio diario puede ser un informe para nuestro jefe o para nuestra empresa, ¿sí? Mientras que en una investigación científica, lo que nosotros hacemos o el informe ejecutivo de nuestra investigación tiene que buscar llegar a la mayor cantidad de personas, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, hay que tratar de buscar que la redacción científica cumpla los estándares que se plantean a nivel internacional para la redacción de artículos científicos o de documentos científicos, que en este caso sería su tesis. Entonces, lo primero que voy a hacer con ustedes es una invitación, ¿sí? Esta imagen lo que busca es, como dicen aquí en México, aventarse, invitar a aventarse, de un jinete a otro, invitarlos a que ustedes escriban, ¿sí? A que se comprometan, a que sientan que lo que pueden desarrollar puede ser público y puede ser tenido en cuenta por la demás comunidad científica. Entonces, yo quiero empezar teniendo en cuenta esto. Quiero que alguien me diga qué es eso. Signo de Signo de peso. peso. Signo de pesos. Un signo de pesos, ¿sí? Ahí, ¿cómo pueden leer eso? 20 20 pesos. pesos. 20 pesos, ¿sí? Igual. Igual. ¿Cómo pueden leer eso? 20 pesos igual, un kilo de tortillas. 20 Ok. pesos. ¿Eso tiene un significado para ustedes? Sí. Que es muy alto el costo. Es muy alto el costo, ¿sí?
O que un kilo de tortillas se pueden conseguir con 20 pesos. O sea, Sí, entonces, ¿qué hicimos aquí? Básicamente, si yo digo que 20 pesos es igual a un kilo de tortilla en España, ¿eso tiene significado? ¿Tiene el mismo significado que para los mexicanos? no, porque su tipo de cambio es otra moneda. Es correcto. Y además, allá la tortilla es de huevo, no es de maíz. Además, es cierto. Entonces, básicamente, si nosotros, cuando nosotros hablamos de datos, ¿sí? Que es un símbolo y lo unimos a otro dato, que es un 20, ¿sí? Y que lo igualamos a un kilo de tortillas, ¿sí? Eso tiene un significado para nosotros. Entonces, la suma de datos da información, ¿sí? Y cuando esa información adquiere un significado para nosotros o para una comunidad, eso le denominamos conocimiento, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, Bueno, entonces, hablamos de tipos de conocimiento. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es que hay varios tipos de conocimiento. Yo aquí hablo de 6 tipos de conocimiento y empecemos por el conocimiento común. El conocimiento común es el que nosotros adquirimos para podernos adaptar, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pregunto a alguno de ustedes, aquí tengo a Beatriz González. Beatriz González, si tú ves un perro en la puerta de tu casa con los dientes abiertos, pero el perro no supera el tamaño de tu rodilla, ¿te daría miedo? sí, de todas maneras, porque no, digo, yo tengo una perrita, pero es chihuahueño, entonces. Ya. Ahora, si ves en la puerta de tu casa un perro que te llega al alcance de la cintura, ¿cuál te No daría es, más miedo? pues el de tamaño mayor, El de tamaño mayor. ¿Por qué crees que te daría más miedo el de tamaño mayor? porque es más grande, pesa más y su mordida, en caso de que sucediera que me iba a morder, pudiera ser más intensa o más fuerte. Bueno, eso es un conocimiento común, no necesitaste hacer una investigación para eso y eso podríamos asociarlo a que viene desde nuestro antepasado de la época de la caverna, cuando sencillamente sabemos que un animal o aprendimos que estábamos en la época de las cavernas, que un animal que nos llega a la cintura al ponerse de pie nos dobla en tamaño o nos puede alcanzar el tamaño, entonces podemos convertirnos en presa de ello. Pero un animal que nos llega al tamaño de la rodilla en 4 patas, al ponerse de pie, puede ser una presa de nosotros, ¿sí? Entonces, eso es un conocimiento común que nos sirve para adaptarnos, ¿sí? Saber que mucha agua cuando el río Santa Catarina está crecido, nosotros no nos podemos meter ahí y no necesitamos saber hacer un experimento científico ni nada de eso. Es un proceso adaptativo. Pero cuando el río Santa Catarina está en su estado natural, que está seco, nosotros podemos atravesarlo caminando y no nos pasa nada. ¿Es o no es? Entonces, ese tipo de cosas es lo que nos enseña, esa es lo que nos aprendemos del conocimiento común, ¿sí? Un conocimiento adaptativo. Entonces, vamos a la parte del conocimiento religioso. ¿Cuál es el conocimiento religioso o mítico religioso? Hombre, que el conocimiento de que creíamos que la luna era un dios, que el sol era el otro dios, ¿sí? Que las cosas se dan gracias a que, por ejemplo, hacemos, no sé, una fogata y de la fogata sale un alma, ¿sí? Esos son conocimientos religiosos, ¿sí? Con los conocimientos míticos religiosos. Pero también hay otro conocimiento que es el conocimiento simbólico. Y el conocimiento simbólico, por ejemplo, es el de los números. ¿Quién de ustedes ha visto el número alguna vez? Un número en alguna parte. No, pues nunca son abstracciones.
Sí, es un símbolo. Eso no existe en ninguna parte. Fanny dice que todos, no sé si ha visto alguna vez un número. Sencillamente es un símbolo que nosotros le atribuimos a las características, a unas características de cantidad, ¿sí? Y decimos un número, puede ser un libro, puede ser un teléfono, puede ser un bolígrafo, ¿sí? Pero es un símbolo. Y cada vez que veamos el número 1, simbólicamente, ese símbolo va a representar para toda la comunidad él va a representar ese significado, ¿sí? Eso es el conocimiento simbólico. La otra parte es el conocimiento técnico. El conocimiento técnico básicamente es, muchos de ustedes aquí aprendieron a manejar, y cuando ustedes la aprendieron a manejar, lo primero que les dijeron fue, tienes que pisar el clutch, meter el cambio, bueno, los que están manejando estándar, soltar el clutch, acelerar, y ahí va saliendo el carro, ¿sí? Y eso lo hicieron paso por paso, aprendieron a hacerlo paso por paso. Y de tanto hacerlo, de tanto repetirlo, se volvió casi que, el carro se volvió casi que una extensión de su cuerpo. Hoy en día, muchos de ustedes manejan y ni siquiera, o sea, no tienen conciencia de que hacen todos estos pasos. ¿Por qué? Básicamente el conocimiento técnico es el proceso de aprender algo y repetirlo y repetirlo, repetirlo hasta que maneja la técnica de cómo se hace, ¿sí? Por otra parte está el conocimiento filosófico. ¿Y qué es el conocimiento filosófico? Se dice que es el arte de pensar con lógica, ¿sí? Pero es una cuestión muy centrada en el pensamiento de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, muy centrada en las habilidades, en las formas de pensar de cada uno de nosotros. Entonces, podemos irnos al pasado, cuando en la época en la época de los primeros filósofos, los socráticos, los presocráticos, creían de dónde provenía el hombre, y el hombre provenía de muchas cosas. Hoy tenemos un pensamiento filosófico que puede ser político, que puede ser, que lo desarrollamos en el día a día, pero solamente está en nuestra forma de pensar con lógica, ¿sí? De todas maneras, no es un pensamiento que tenga una comprobación, que necesite ser validado, ¿sí? Y por último, vamos al conocimiento científico. El conocimiento científico sí es el conocimiento que nosotros vamos a desarrollar, o el que nosotros nos interesa trabajar. En una tesina, en una tesis, el conocimiento común, o sea, una tesina, un documento científico, una tesis, un artículo, un libro, lo que sea, ni el conocimiento común, ni mítico, ni el conocimiento simbólico, ni técnico, ni filosófico tienen cabida. Aquí se busca es el conocimiento científico. Entonces, ¿qué es el conocimiento científico? Es el resultado de la aplicación de métodos científicos, ya sea experimental o comprensivo, de los métodos más antiguos. Pues ahorita hay métodos mixtos y todo esto, que es validado por una comunidad científica. Entonces, su tesina, básicamente usted va a aplicar un método científico. ¿Y quiénes se los van a validar? Su tutor en primera instancia y sus sinodales en representación de esa comunidad científica. ¿Sí? Usted escribe un artículo derivado de su tesina. ¿Quiénes se lo va a validar? La revista, el editor. Y luego le va a evaluar, se lo va a validar los pares evaluadores. Entonces, en el conocimiento científico nosotros tenemos que tener claro que de aquí en adelante todo lo que vamos a escribir tiene que tener unas características, y es que todo lo que nosotros tenemos que tener unas razones para escribirlo, o todo lo que digamos en una ponencia tenemos que tener una razón para decirlo. ¿Vamos? Entonces, empecemos a hablar por el argumento. Para ustedes, ¿qué es el argumento? ¿Alguno? Maestro, yo creo que el argumento, por ejemplo, es el sustento
de lo que nosotros vamos a argumentar en la investigación. O sea, yo necesito esto para poder defender mi punto o lo que estoy investigando. Muy bien. Marita Martínez dice que es una manera de defender lo que vas a aportar. Muy bien. ¿Se podrían considerar las razones? Sí, las razones. Sharon dice dar tus razones, fundamentar tu investigación. ¿Sí? Estoy leyendo lo que dice el chat, estoy tratando de leer lo que dice el chat. Esas razones de lo que se está comunicando Alejandra Rojas es el fundamento de la investigación, la razón de defender su tesis. Bueno, en definitiva es todo eso que ustedes dicen. Básicamente, un argumento es ofrecer un conjunto de razones o de pruebas de lo que yo estoy concluyendo. ¿Sí? De una conclusión. Entonces, el argumento, para poder desarrollarse, lo primero que tengo que consultar, lo primero que tengo que describir, tengo que cuestionarme es qué estoy tratando de probar. ¿Sí? ¿Qué es lo que cuando yo estoy escribiendo estoy tratando de decir? ¿Y a qué conclusión estoy llegando? Esas preguntas son las que tengo que hacerle a todos los argumentos que yo planteé. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy tratando de probar y cuáles son mis conclusiones? Entonces, ¿qué tipo de argumentos conocen ustedes? ¿Ninguno? Argumento teórico, dice Angie Salinas, de hechos científicos. Bueno, entonces, los argumentos de autoridades, muy bien, prácticos, muy bien. Entonces, aquí hay un ejemplo. ¿Quién podría leer, por favor, este párrafo? Yo puedo leer. En Vale. épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes. Julieta en Romeo y Julieta de Shakespeare aún no tenía 14 años. En la Edad Media, la edad normal de matrimonio para los jóvenes judías era a los 13 años. Y durante el Imperio Romano, muchas mujeres romanas contraían matrimonio a los 13 años o incluso más jóvenes. Bueno, ¿qué es lo que se está tratando de probar aquí? Que en épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes. Bueno, aquí hay dos elementos. El elemento del tiempo, ¿sí? En épocas pasadas. Y que las mujeres se casaban muy jóvenes, ¿sí? Entonces, vamos a la obra de Shakespeare. La obra de Shakespeare describe o recrea un evento en épocas pasadas. ¿Sí? ¿No se escucha bien, Cecilia? ¿No se escucha bien? ¿Los compañeros? Si hay problemas de audio, por favor, salgan de la sala y vuelvan a ingresar. Es lo más probable que tienen mala señal. Ok. Bueno, entonces, aquí si vemos el argumento tiene dos componentes, el del tiempo y el de la afirmación, que básicamente lo que se está probando es que en la época anterior, en épocas pasadas o en épocas antiguas, se casaban muy jóvenes. Romeo y Julieta fue recreada por Shakespeare en una época antigua, ¿sí? Cuando hablamos de la Edad Media, era normal para las mujeres judías, la Edad Media era época antigua, ¿sí? Y afirma que se casaban a los 13 años. Y el Imperio Romano también está situado en la Edad Antigua, ¿sí? Y habla de que las mujeres romanas contraían matrimonio a los 13 años o más jóvenes, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, en este párrafo lo que se trata de probar son las dos cosas, el del tiempo y el de que las mujeres se casaban jóvenes, ¿sí? Entonces, este párrafo nos va a servir, lo podemos mirar en el tema de qué es lo que quiero probar, ¿sí? Y cuáles son las razones para probar lo que quiero probar. O las razones que doy para probar lo que estoy diciendo, ¿va? Entonces, hay tipos de argumentos por analogía. Cuando ustedes les preguntaba por los tipos de argumentos, vamos al tema del tipo de argumentos, o sea, de argumentos por analogía. ¿Quién puede leer esto?
Un momento, maestro, se nos fue la imagen, por favor. ¿Se fue la imagen? Se fue la imagen. A ver. ¿No se ve? Se ven pequeños. Se ven muy cuadro. Muy pequeña. Muy pequeño. A ver, esperen un No se momentito. alcanza a distinguir. Es demasiado pequeño. Ahí un poco. ¿Ahí? Maestro, deben de anclar su imagen, si no, no se va a ver. ¿Ahí lo pueden ver? ¿Mejor? No. O sea, se ve, pero solamente se distingue Sí. la palabra ejemplos y la palabra analogía. Lo demás no. Bueno, lo que pasa es que Es que mientras no se ancle la imagen, no la van a poder ver. ¿Pero alguien la puede ver? Sí, yo la puedo ver. A ver, entonces, alguien que la pueda ver, por favor, léala. Analogía. La gente tiene que arreglar y a revisar cada pocos meses sin registrar. ¿Qué? Es que los mismos ciudadanos, no, es que no dejan de mandar mensajes. A ver. Yo se lo puedo leer, dice. Dale, la gente listo. lleva su coche a arreglar y a revisar cada pocos meses sin rechistar. ¿Y por qué no prodigan los mismos ciudadanos a su propio cuerpo? Cuidados. Perdón, cuidados a su propio cuerpo. Listo. Sí, aquí hay un argumento por analogía. Básicamente se le atribuye a lo que le da los atributos de el cuerpo humano a los atributos de un carro, ¿sí? En cuestiones de cuidado. Entonces, si podemos hacer una analogía, un carro equivalente a un cuerpo también trabaja con fluidos, también echa a andar y también necesita un mantenimiento, también se le hace un mantenimiento periódicamente. Cuando hablamos en la analogía con el cuerpo humano es ¿por qué a nosotros no vamos al médico? ¿Sí? Al coche sí lo llevamos al mecánico, ¿y por qué nosotros? Y pagamos todo lo que tengamos que pagar, pero ¿por qué no lo hacemos nosotros por qué no lo hacemos nosotros con nuestro cuerpo? ¿Por qué no vamos al médico? ¿Sí? Entonces, ese es un tipo de argumento, ¿sí? Por analogía. El siguiente es el argumento acerca de las causas. ¿Alguien puede leer lo que está escrito, por favor? Acerca de las causas. La vida sexual regular acorta la vida, como se pensaba antes, o la alarga, como algunos piensan ahora, o no influye en la esperanza de vida. Listo. Aquí siempre vamos a ver causa-efecto, ¿sí? Entonces, una de las variables que según el escrito es para acortar o alargar la vida, es la vida sexual regular, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a aquí, Mircaya, ¿puedes pinchar mi imagen para que puedas ver? Creo que de pronto... Maestro, no se ve nada, maestro. Creo que tienes que pinchar mi imagen, porque si los otros compañeros están viendo, es porque tú tienes pinchada la imagen de otro o la imagen tuya. Se hace con una tachuela y luego se le da doble clic a la imagen para que se abra grande. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que básicamente en este tipo de argumentos acerca de las causas vamos a explicar por qué suceden las cosas. O vamos a dar una explicación de una de las razones por qué suceden las cosas, por qué sucede la situación. Entonces, por ejemplo, el alargue de la vida. Podríamos haber dicho de que se alimentaba bien, el ejercicio y todo esto. En este caso, escogimos la vida sexual regular, ¿sí? Entonces, quien tenía una vida sexual regular, se le podía alargar o se le podía cortar. O no influye, sencillamente podemos explicar eso. Entonces, básicamente es causa-efecto. Entonces, en la siguiente, un tipo de argumento deductivo. ¿Alguien puede leer? Deductivo. Si en el ajedrez hay factores aleatorios, entonces el ajedrez es un juego de pura destreza. Bueno, ahí podemos, a lo que si ustedes me van a hacer una pregunta, ¿eso es un silogismo? Sí, los silogismos son argumentos,
Entonces, básicamente es todos los hombres de la universidad que trabajan en la universidad son buenos profesionales, ¿sí? El maestro Vitela es hombre y trabaja en la universidad, por ende es un buen profesional, ¿sí? Esos son los argumentos deductivos, ¿sí? Cuando se va desde la conclusión a la premisa, ¿sí? Y puede ser lo diferente. Autoridad. ¿Quién puede leer esto? Yo. Mi amigo Marcos dice que los vinos griegos son los mejores del mundo. Listo. Ahí, ¿quién es la autoridad? La autoridad es mi amigo Marcos. ¿Y por qué dice Marcos que son los mejores del mundo? Tal vez porque él los probó, ¿sí? Entonces, este es el argumento que nosotros más vamos a utilizar en el proceso de redacción, ¿sí? Entonces, el argumento de autoridad puede estar revestido en una persona como Marcos, también como en el tema de normas APA, como Miranda 2018-2019, ¿sí? Pero también puede estar revestido en una institución. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que hay que mantener el distanciamiento social y utilizar tapaboca para evitar contagiarnos del COVID-19, ¿sí? También pueden ser por países. Ustedes hacen investigaciones, entonces, y pueden hablar por países. Entonces, en Japón, la investigación en las TIC es mayor que en México, por ejemplo. Entonces, el argumento de autoridad lo podemos trabajar, lo podemos redactar por año, ¿sí? Vamos a decir, en el año 2020 todas las investigaciones se desarrollaron en torno a el COVID, por ejemplo, ¿sí? Lo podemos hacer por autor. ¿Sabes qué? El autor, vamos a hablar de Boaventura de Sousa. Boaventura de Sousa es un filósofo, un sociólogo que habla sobre los procesos de decolonización, pero también habla de los procesos de colonización en la educación, sobre las epistemologías de las epistemologías del sur, ¿sí? Sobre toda la producción que ha desarrollado Boaventura de Sousa. Hablemos de institución, ¿sí? En la Universidad Ciudadana, ¿sí? ¿Cuál es el fuerte o cuál es la investigación fuerte que hay en la Universidad Ciudadana? Entonces vamos a hablar que la Universidad Ciudadana, la investigación mayoritariamente se desarrolla en educación tecnológica. Ya hablamos lo del país, ¿sí? En Japón la educación se trabaja en esto. Y por disciplina, ¿sí? Entonces podemos hablar, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de culpa desde el ámbito jurídico, desde el ámbito del derecho, la culpa es la definición o es la aceptación de un delito cometido o es la demostración de un delito cometido. Si hablamos desde psicología, la culpa es un sentimiento que tiene una persona por haber hecho algo que va en contra de las normas que él haya introyectado. ¿Sí se dan cuenta la diferencia que hay entre una disciplina y otra sobre una misma definición? Entonces, los argumentos los vamos a trabajar desde estos 5 puntos de vista. Entonces, vamos a hacer unas recomendaciones de cómo hacer unos buenos argumentos. Lo primero, presente sus ideas en orden natural. Aquí doy el ejemplo de cómo hacer un taco, ¿sí? Primero prepara la tortilla, luego calienta la tortilla, luego prepara el guiso, incluye el guiso en la tortilla y dobla la tortilla, ¿sí? Entonces, ese es el orden natural. Usted no va a decir, primero dobla la tortilla y luego mete el guiso en la tortilla, ¿sí? Entonces,
hay que presentar los argumentos en orden natural. Siempre parta de premisas fiables, es decir, de certezas, ¿sí? Nunca empiece su argumento con algo que se le ocurra si no está seguro de que es real, o sea, de que es cierto. Sea concreto y conciso. En este punto, básicamente lo que nosotros apelamos es a la economía de palabras, es decir, diga más con menos palabras, ¿sí? Eviten dar tanta vuelta o tanta palabra o tanta ensalada de palabra o verborrea, como nosotros le denominamos, para decir una cosa. Digan las cosas, vayan concisos, porque a ustedes ahorita les están exigiendo una tesina, y en la tesina ustedes se pueden explayar un poco para escribir, pero cuando ustedes vayan a escribir un artículo, por lo menos los de medicina, que le digan tienen que escribir todo en 3.000 o en 5.000 palabras, ya ustedes van a darse cuenta que necesitan decir más con menos, ¿sí? Evite un lenguaje emotivo. En la investigación, la redacción siempre se hace en tercera palabra, ¿sí? En la investigación, nosotros nunca vamos a hablar, es que a mí me hubiese gustado, a mí me gustaría, yo pienso que, ¿sí? Todo se va a escribir en tercera palabra, ¿sí? O a mí, y eso que yo quiero, eso que a mí me gusta, eso que ya me apasiona, eso que le genera algo de emoción, eso aquí no importa. Y no importa en qué sentido, en que lo que le da validez, en lo que le da validez a sus investigaciones o a sus escritos es la objetividad. Y en el momento en que usted se involucra, la pierde. Por último, por último no, todavía hay otras cosas que se llama, utilice términos consistentes. Es decir, si nosotros, no sé, un término que signifique lo que queremos decir en realidad, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de gestión educativa, pero no queremos hablar de, en una parte le voy a poner gestión educativa, pero más bien voy a decir el uso de los recursos educativos. O sea, sí, está bien, pero si ese uso de recursos y engloba lo que es una gestión, pues hágalo. En la consecución y gestión de los recursos, utilice solo la palabra recurso, utilice un término que sea científico para describir cada cosa. Esto se encadena en lo siguiente, que es use un único significado para cada término. En mi tesina, en mi documento, yo voy a hablar de mujeres y le debo dar una definición. Entonces, para mí mujeres es la población y va entre 18 y 25 años, ¿sí? Entonces, no puedo decir en una página la población que vamos a estudiar son las mujeres, tal. Y luego vamos a decir, ¿sabes qué? Es que son jóvenes. Y luego vamos a decir es que son chavas, ¿sí? Sencillamente, si vamos a hablar de mujeres y al principio definimos que son entre 18 y 25 años, ese mismo término ese significado debe ser llevado durante toda la tesis. Eso no, un compañero me dice que es la conceptualización de la variable. Sí hace parte de eso, pero en todo el escrito básicamente es darle el mismo significado a las cosas y no tiene que ser exclusivamente la variable, ¿sí? Todo esto no es definir las variables. Otra vez Olga nos plantea, no es definir, lo que acabamos de decir no es definir la variable, es el mismo término en todo y pueda que no sea la variable, ¿sí? Si yo hablo de la OMS, tengo que decir que la OMS es la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y si hablo de la SEP, es que tengo que describir que es la Secretaría de Educación Pública. Entonces, no solamente es la definición de variable, es utilizar los mismos conceptos para todo en todo el documento. Entonces, el texto, todos los textos científicos están escritos y todos los textos están escritos con una unidad del texto que básicamente es el párrafo. ¿Alguien puede leer
¿Qué es un párrafo? El párrafo. Es un fragmento. Adelante, compañera. Gracias, disculpe. El párrafo es un fragmento de un escrito entre 6 y 10 líneas, son con unidad temática que queda diferenciado del resto de fragmentos por un punto y aparte, y generalmente también por llevar letra mayúscula inicial y un espacio en blanco en el margen izquierdo de alineación del texto principal de la primera línea. Las características son... Listo. Primero, vamos a hablar, ¿qué es un párrafo? Básicamente tiene unas características. Primero, todo párrafo debe estar entre 6 y 10 líneas. ¿Sí? Cuando hablamos de unidad temática, ¿a qué cree que nos referimos? Al tema tratado. Pues a una sola idea. ¿Cómo perdón. dice? A una sola A una idea. sola idea. Es decir, cuando trabajamos la unidad temática, básicamente es que en cada párrafo vamos a tener, el párrafo para que se construya debe defender una sola idea. Entonces, ahí vamos describiendo cuáles son las características. La primera característica es que todo párrafo debe hablar solo de una idea. Si se acuerdan el párrafo que utilizamos, ¿cuál era la idea que se estaba trabajando? En la antigüedad, las mujeres se casaban jóvenes. Y el párrafo tenía entre 6 y 10 líneas y todos defendían la misma, todos los argumentos defendían la misma idea. ¿O no? Es una sola... Sí, vamos a hablar de mujeres, de mujeres, vamos a hablar de violencia contra la mujer, ¿sí? ¿Cómo planificamos nosotros un escrito sobre violencia contra la mujer? ¿Sí? Vamos a decir, vamos a hacer un párrafo para violencia desde el aspecto, violencia contra la mujer desde el aspecto jurídico, ¿sí? Vamos a hacer un párrafo de la violencia para la mujer desde el aspecto psicológico. Vamos a hablar un párrafo, vamos a abrir un párrafo desde la mujer desde el aspecto social, ¿sí? Y cada elemento, básicamente, cada párrafo debe tener su idea, ¿sí? Todo párrafo debe tener su idea. Cuando nosotros empezamos a escribir nuestras tesis por párrafos, a nosotros ya no tenemos que preguntar cuántas cuartillas necesita nuestra tesis, nuestro documento. ¿Por qué? Porque nosotros escribiendo párrafos programados, nosotros podemos escribir la X cantidad de párrafos y no nos damos cuenta que lo vamos haciendo. Es decir, podemos llenar las cuartillas que sean necesarias cuando abordamos todos los temas, todas las ideas que queremos hacer en un párrafo, sobre una temática, en los diferentes párrafos en una temática. Entonces, ¿cómo organizamos esto? Básicamente, el párrafo tiene el tema de que hay que defender una idea, pero también lleva una conclusión. ¿Sí? Entonces, el párrafo tiene como característica defender una idea y una conclusión. Pero también debe llevar por lo menos, dos premisas. ¿Sí? ¿Qué son las premisas? ¿Qué son las premisas? Las ideas secundarias que subrayan o defienden la primera idea. ¿Sí? O los argumentos de la conclusión. ¿Se acuerda que hablamos de los argumentos como razones? Esas razones le llamamos premisa. ¿Estamos? Entonces, un párrafo debe tener estas tres características. Defender una idea, tener una conclusión y por lo menos tener dos premisas. Y además estar escrito entre 6 y 10 líneas. ¿Estamos? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ya los puedo mandar a escribir muchos párrafos. Bueno, entonces volvamos. ¿Cómo vamos a analizar nosotros los párrafos? Volvamos a un tema ya conocido. En épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes. Entonces, esa es la conclusión, ¿verdad? ¿O es la premisa? Entonces, ¿cuáles son las premisas? Es la conclusión.
Las Es la mujeres que conclusión. estaban muy jóvenes es la conclusión, ¿no? Es la conclusión. Entonces, ¿cuáles son las premisas? Julieta, en Romeo y Julieta de Shakespeare, aún no tenían 14 años. Esa es la primera premisa. En la Edad Media era normal, esa es la segunda premisa. ¿Sí? Y durante el periodo romano, muchas mujeres contraían matrimonios a los 13 años, esa es la tercera premisa. Este párrafo contiene 3 premisas. ¿Qué es lo que lo diferencia? ¿Qué es lo que lo podría diferenciar de un párrafo científico? Sencillamente que en el párrafo de Shakespeare teníamos que poner el apellido de Shakespeare y el año, la cita. ¿Sí? En la Edad Media tendríamos que meter la cita. ¿De dónde la trajimos? Pudimos decir de la enciclopedia Larousse o del autor tal, ¿sí? Y acá también la cita. Pero les pregunto algo. Si la conclusión sale de último, ¿cambia en algo el párrafo? Se sigue dando lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí cuando nos decían que los párrafos los podemos escribir de manera inductiva o deductiva, esto es lo que queremos decir. Las premisas deben ser tan consistentes que usted puede escribir de manera deductiva y no cambia, de manera inductiva y no cambia el sentido, ¿sí? O puede escribirlo de manera deductiva y no cambia el sentido. ¿Por qué? Porque al final se está defendiendo una sola idea. ¿Hasta aquí vamos bien? Perdone. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, esta es la parte de redacción. Y ahora ustedes dirán, ¿dónde vamos a nosotros a conseguir nuestras premisas y los soportes y los argumentos? Básicamente los argumentos los vamos a conseguir en las bases de datos arbitradas, en las bases de datos en la literatura científica. Entonces, ¿qué es la literatura científica? Lo que se genera derivado de un proceso de investigación. Ustedes piensen esto, todo proceso de investigación para que sea visible o para que haya sido culminado, tiene que terminar en una publicación. ¿Sí? Yo sé que muchos de ustedes hicieron o han participado en investigaciones, pero una investigación que no se publica no sirve de nada. ¿Sí? Para que sea válida tiene que estar publicada. Ustedes se imaginan, por ejemplo, si la teoría de la relatividad lo hubiesen hecho y la hubiesen metido en un cajón. ¿De qué sirve eso metido en un cajón? ¿Sí? La investigación tiene que publicarse. O por ejemplo, si las vacunas, o por ejemplo ahorita con el virus, si la investigación de cuál es el genoma del virus no se hubiese publicado, estaríamos ahorita todavía pedaleando para poder investigar eso, para poder conseguir una vacuna. Si el genoma del virus se publicó, ya los científicos van a tomar esa investigación y partir de ahí a desarrollar una vacuna, ¿sí? Entonces, las investigaciones tienen que publicarse, ¿sí? Y ustedes que se están iniciando como investigadores tienen que empezar a perder el miedo a publicar, ¿sí? Que en el ejercicio no lo pueden refutar, eso es propio de la investigación. Entonces, ¿dónde vamos a conseguir la información? En la base de datos Cielo, en la base de datos Redalic, en la base de datos Latindex o en la base de datos DOA. Voy a dejar de compartir esto para compartir la pantalla, otra pantalla, para poderles mostrar cómo van a hacer las búsquedas. Entonces, bueno, vamos a empezar con Cielo, ¿va? Ahí lo pueden ver. Sí, sí se ve.
Sí se ve, ¿verdad? Entonces, esta es una base de datos que se llama Cielo. Cuando ustedes, y esto lo que les voy a explicar aquí, les va a servir para, lo van a aplicar para todas las bases de datos, ¿sí? Entonces, son de acceso abierto, ¿sí? Estas bases de datos que les menciono aquí son de acceso abierto. ¿Qué significa? Que ustedes no tienen que pagar para entrar a acceder a esa información y que es investigación científica, ¿sí? Que pueden descargar todos los documentos que ella contiene. Entonces, ustedes cada vez que vayan a escribir algo, vayan a investigar algo, por ejemplo, yo voy a investigar sobre política educativa, para que me pueda surgir un resultado efectivo y que los artículos que me salgan tengan que ver con política educativa, sugiero yo siempre colocar el título, la palabra clave, que en este caso es política educativa, entre comillas. Al momento en que yo le doy clic, ella me va a aparecer que todos los artículos van a estar, que van a aparecer sobre política educativa. ¿Sí? Entonces, yo puedo en las bases de datos, y no solamente en esta, también en Redalyc, también en DOA, puedo hacer filtros, ¿sí? Buscar solamente lo que investigó México, por ejemplo, que es el país que más ha publicado, ¿sí? Pero también lo puedo buscar en alguna revista específica, por lo menos la Revista Mexicana de Educación, que es la que más ha publicado sobre ella. Pero también lo puedo buscar en idiomas, puede ser en inglés, en español o en portugués, o por años. ¿Sabes qué? A mí me interesa saber qué fue lo que se publicó en política educativa en el 2019, entonces busco el año 2019 aquí y lo filtro, ¿sí? Entonces también me puedo ir encaminado hacia un área específica. Entonces quiero saber qué se ha hablado de políticas educativas en el área de las humanidades o de las ciencias sociales, o en el área de la ciencia de la salud. Entonces, ¿qué tipo de artículos? Aquí también me aparece artículo, reseña, resumen, ¿sí? Todas las bases de datos al lado izquierdo, por lo general, tienen esas características para que uno filtre y busque la información que más le interese, ¿sí? O que más le necesita como insumo para su tesis. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, gracias. Sí. Muy bien. Entonces, ahora volvemos entonces a presentar a la presentación. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí. Sí, se ve bien. Muy bien. Entonces, ahorita, estas son bases de datos según el Sistema Nacional de Investigadores o el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, bases de datos arbitradas, ¿sí? Hay unas bases de datos que están incluidas en donde están incluidas las publicaciones de alto impacto, que básicamente están en el monopolio de Thomson Reuters y del Elsevier. Estas son Web of Science y Scopus, ¿sí? Básicamente estas tienen dos bases de datos. Lo que la diferencia es que la Scopus tiene mayor cantidad de revistas y está compuesta por 3 bases de datos. Mientras que Journal Citation, las revistas de Web of Science solo está compuesta por 2 bases de datos, una en ciencia y una en ciencias sociales, la de Scopus de ciencia y ciencias sociales, y también está incluida la de artes y humanidades. ¿Cómo se mide cuáles son las revistas de mayor impacto o menor impacto? En Web of Science a través del Journal Citation Report y en Scopus por el CIMAGO Journal Rank, que básicamente es el factor de impacto de las revistas. Esto se mide de acuerdo a los artículos que más reciben cita o a las revistas que más reciben cita en un periodo determinado, ¿sí? Entonces, las revistas de más alto impacto son las que están organizadas. Todas las bases de datos, tanto de Web of Science como las de Scopus, están organizadas en 4 cuartiles, ¿sí? Donde el cuartil Q1 es el cuartil de más alto impacto, es decir, se supone que son revistas de mayor impacto o revistas donde se publican investigaciones de punta. Bueno, entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Queda claro esto hasta el momento?
Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Muy bien. Hay preguntas Sí. interesantes. Vamos entonces, hasta el momento, vamos a responder a una duda que tienen aquí. Me preguntan que cuánto es el año, tomar los artículos científicos, se llama vida media. Cuando usted está escribiendo una tesis, usted tiene que situarse en la disciplina científica en la que usted está investigando, ¿sí? Medicina, la vida promedio o la vida media de sus referencias no puede ser más de entre 3 y 5 años, no puede ser más de 5 años, ¿sí? En ciencias sociales hay un poquito de margen mayor y puede ser entre 6 y 9 o 8 años o entre 6 y 10 años, vamos a ponerle, ¿va? Entonces, usted dirá, pero es que hay autores clásicos que no han sido refutados. Es correcto. Ellos se pueden citar. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que le da la vida media a su referencias bibliográficas? ¿Sí? Que de ustedes 100 referencias bibliográficas, 3 que tenga de 1984 no le van a alterar. Pero si usted dice que solo esas 3 son del año 2000 para acá, esa tesina está totalmente desconectada de la producción científica publicada. Recuerden que yo la vez pasada les dije que lo que nosotros hacemos básicamente es conectar lo que estamos investigando nuevo, lo que estamos encontrando nuevo con lo que se ha publicado, todo el espectro que se ha publicado anteriormente. Entonces, si nosotros escribimos y solo tomamos referencia en el año 2000, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si yo voy a hablar sobre terrorismo mundial y solo estoy utilizando todo lo que se publicó hasta el año 1999, pero en la década del 2000 se cayeron las Torres Gemelas y eso cambió radicalmente lo que es el tema del terrorismo mundial. Yo estoy escribiendo algo basado en una noticia, como dicen por ahí, en un periódico de ayer, en unas noticias que ya no son vigentes. Recuerden que la tesina tiene que tener una característica y es validez, pertinencia y vigencia. ¿Va? Bueno, con esto terminamos el tema de búsqueda. Ahora continuamos a el tema de una cita, ¿sí? ¿Qué es una cita? ¿Quién puede leer ustedes lo que es una cita? Cita. Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en propias palabras del escritor. Palabras propias del escritor. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Bueno, básicamente lo que es una cita, y se lo voy a decir a lo que hemos estado hablando, básicamente es encontrar en autores las razones de mi conclusión. A eso se reduce todo esto que hemos leído. Es decir, yo voy a buscar las ideas de autores que han publicado previamente para soportar mi conclusión. ¿Ya? Y lo puedo hacer textual y lo puedo hacer de forma parafraseada. Entonces, vamos a ver cómo sería una cosa y otra cosa. Entonces, aquí vemos, este es un artículo que está publicado. Entonces, yo escojo el párrafo tal cual está y lo traigo a un artículo que yo estoy publicando o que yo estoy escribiendo. Entonces, lo traigo tal cual está el párrafo, ¿sí? Y lo meto en mi párrafo. Esto le llamo cita textual. Ahora, yo leo el mismo artículo, pero lo que hago es que de varios párrafos
saco la idea del autor, ¿sí? Y esa idea del autor la meto en mi documento con mis palabras, eso se le llama cita parafraseada, ¿sí? ¿También tengo que citarla? Sí, también tengo que decir quién es el autor y cuál es el año, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el parafraseo y la forma de citar de forma parafraseada y de forma textual? En la parte textual siempre tengo que incluir, según norma Zappa, ya estamos hablando de norma Zappa. Sé que algunos utilizan normas Vancouver, pero bueno, en la universidad no les van a exigir normas Vancouver. Entonces, por ese lado vamos a trabajar el tema de norma Zappa. Entonces, en norma Zappa, la cita textual debe llevar el apellido, el año, la letra P, un punto y la página, o la letra PAG, punto y la página, ¿sí? En la parte parafraseada, en la cita parafraseada, solo necesitamos el autor y el año. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. Sí. Bueno, cuando hablamos de tipo de citas, podemos hablar de que en las citas textual se pueden desarrollarse basada en el texto y citas basadas en el autor, ¿sí? Y pueden ser parafraseadas basadas en el autor y pueden ser parafraseadas basadas en el texto. Cuando las citas textuales son menos de 40 palabras, se hacen de una forma diferente. Cuando son más de 40 palabras, se hacen de una forma diferente. Y esto puede cambiar de acuerdo si lo hago basada en el autor o basada en el texto, ¿sí? Entonces vamos a ver los ejemplos. Entonces, aquí vemos una cita textual basada en el texto con menos de 40 palabras. Escribimos el párrafo y metemos la cita tal cual como la encontramos. Ponemos lo que les comentaba, el autor. Sí, vamos a hablar. Esto significa que en cierto sentido, ¿sí? Al final le ponemos, cerramos las comillas, ponemos el autor, el año, la P, que es la página, y la página, el número de la página, y lo cerramos entre paréntesis. Eso es una cita textual basada en el texto con menos de 40 palabras, ¿sí? Basada con menos de 40 palabras, basada en el autor. Según Kaku, afirma que, o significa que, ¿sí? Entonces, ahí podemos poner el autor aquí, y ponemos lo que él plantea, ¿sí? Por último, ponemos la página. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, gracias. Bueno, voy a hacer, no sé, el maestro Vitela me pidió que hiciéramos una pausa para aclarar dudas, pues entonces vamos a hacer el espacio. ¿Alguna duda que tengan adicional? Maestro, buenas noches, yo tengo una duda. Si la cita que tomamos es, por ejemplo, de un artículo científico, ¿también se debe poner el número de página? A ver, si la cita la tomas textualmente, se coloca el número de página. Ok. Si la cita es parafraseada, hablo de la cita, no hablo de la referencia. Si la cita es parafraseada, no se coloca el número de página. ¿Aclarada tu duda? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda, doctor. Va desde un inicio, nada más es algo que quiero aclarar para que me quede bien clara. Me comenta usted que desde que inició que tendría que ser como el método científico. Entonces, vaya, yo tengo que tener una hipótesis, y esa hipótesis no la voy a llevar a la experimentación, pero la voy a sustentar con todos los registros que saque de todas estas revistas que está mencionando usted. Y de ahí sacaría una conclusión. Básicamente es lo que voy a hacer. No. A ver, cuando tú planteas un problema, ¿sí? Básicamente lo que yo estoy trabajando, lo que vas a estar trabajando aquí
es el soporte de lo que tú estás haciendo, o sea, el soporte teórico de lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué es lo que vas a buscar tú? ¿Cómo se han hecho antes? ¿Cómo se ha abordado antes la temática? ¿Cómo se ha trabajado anteriormente? ¿Cómo se ha desarrollado todo lo que es tu tema de investigación? La respuesta a tu hipótesis, cuando tú planteas una hipótesis, lo va a responder los resultados que tú obtienes en tu análisis de resultados. Es decir, son las conclusiones de tu estudio. ¿Quedó claro o todavía tienes la duda? O sea, lo que estoy haciendo es, yo defino el problema, que viene siendo el tema o la variable a tratar, ¿verdad? Defino el tema o la variable, y lo que estamos haciendo ahorita es el marco teórico, entonces, para sustentar el problema, y luego ya después de ahí yo sacaría una conclusión. Sí, tú vas a ver, mira, no te adelantes de todas maneras, ¿vale? Porque todavía no hemos trabajado el tema de la hipótesis, ¿sí? Y todavía no hemos trabajado el tema de de lo que se hace en un proyecto de investigación. Entonces, lo que te puedo decir es que aquí, estos son insumos para que tú aprendas a redactar, ¿sí? Básicamente, tú tienes que hacer un proceso de investigación, un proceso un proceso metodológico, ¿sí? En el proceso metodológico es una forma de cómo vas a obtener resultados. Es decir, vas a aplicar un instrumento o varios instrumentos, vas a aplicar una forma, una metodología, ¿sí? O un método, ¿sí? Entonces, y vas a hacer el análisis de procesamiento de datos o vas a hacer el procesamiento de datos, ¿sí? Eso lo vamos a trabajar más adelante. Aquí te estamos dando el resumen de cómo debes tú redactar. Entonces, no te desesperes, sigue con las inquietudes. Recuerden que la investigación, lo primero que nos hace a nosotros lo primero que nos hace la investigación es hacernos volver a esa etapa tan linda de la vida donde preguntábamos todo, donde cuestionábamos todo, y es la etapa infantil, ¿sí? Los mejores investigadores del mundo son los niños, porque se cuestionan todo y no dan nada por sentado. Entonces, en este momento, sigue tú en tu proceso de indagación, no te desesperes y espera que llegue el momento de, espera que en el pasar de los días tú vas a ir entendiendo. En estos momentos lo que les estoy tratando, lo que quiero que aprendan es a redactar desde una perspectiva científica. Vamos. ¿Alguna otra duda adicional? Podemos entonces avanzar. Entonces, una cita textual. Una cita textual de más de 40 palabras basada en el texto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Básicamente empezamos a escribir el párrafo y cuando esa cita supere las 40 palabras, debemos sacar ese texto del párrafo, disminuir la sangría y ponerlo alineado a la izquierda en este caso que es basada en el texto, colocar al final el apellido, el año y la página, ¿sí? Tal cual muestra el ejemplo. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Cuando la cita textual es basada en el autor, podemos colocar el autor en el párrafo, en el primer párrafo, en el inicio del párrafo. Por ejemplo, Cacud 2009 afirma que tal, página al final, podemos poner entre paréntesis solo P90, ¿sí? Entonces, esto es cuando está basada, cuando es una cita con más de 40 palabras basada en el autor. ¿Por qué? Porque el autor va de primero. Tengan en cuenta eso, cuando hablemos de la autoridad del autor, va de primero. Cuando hablemos basada en el texto o en el evento que está pasando, el autor va de último. ¿Sí? Eso siempre, esa es la regla que siempre va a pasar.
Doctor, tengo una pregunta. Sí, dígame. Cuando son más de 40 palabras, ya no ponemos las comillas. Ya no se ponen las comillas. Se saca el párrafo del texto nada más. Ok. Muy Y se buena. alinea a la izquierda. Sí, señorita. Se alinea a la izquierda y se le deja 1 centímetro de espacio. Excelente pregunta. Gracias. Bueno, cuando hacemos una cita parafraseada, básicamente vamos a interpretar lo que quiso decir el autor y lo vamos a incluir. ¿Por qué? Porque sencillamente la idea, usted no trabajó en esa idea, la idea la trabajó el autor y el autor necesita recibir el reconocimiento de que él hizo eso, de que él se dedicó a una investigación a hacerlo eso. Usted solamente lo interpretó. Entonces, en ese texto, o sea, ¿para qué sirven las citas? Y es algo que tengo que aclararles antes, para saber qué es lo que yo escribo y qué es o sea, como decimos en psicología, qué es lo yo y qué es lo no yo, qué es lo mío y qué es lo no mío. ¿Sí? Básicamente, lo que hacemos es, en un texto, vamos a escribir, podemos hacer, en un mismo párrafo, podemos meter 7 citas o citar a 7 personas. ¿Sí? Pero tengo que describir en un párrafo si las premisas, qué premisa es mía o qué conclusión, o sea, ¿cuál es la recomendación que yo doy aquí? Que las premisas déjenselo a los autores y las conclusiones son las suyas. ¿Por qué? Al final es una forma de escribir, de llegar a las conclusiones, o sea, de hacer conclusiones generales. Usted escriba, no sé, vamos a retomar el tema de violencia contra la mujer, por ejemplo. ¿Sí? Y vamos a hablar desde lo jurídico. Entonces, desde lo jurídico, la Organización Mundial, en el Pacto de Costa Rica, en la Convención de Belén do Pará, se habló sobre la violencia a la mujer, tal. ¿Sí? En el Pacto de Costa Rica se habló tal. ¿Sí? Lo que puedo concluir es que la violencia a la mujer está penalizada a nivel internacional y lo ratificaron los países miembros de la comunidad de las Naciones Unidas. ¿Sí? Esa es mi conclusión. Y eso es un argumento jurídico internacional. Ahora, yo voy a México y en México digo que en la ley tal aparece que se penaliza la ley de la violencia o se emanó la ley de la violencia contra la mujer y todo esto. Y a eso le hago, México está coordinado con las políticas internacionales, ¿sí? Entonces, al finalizar todo, voy a jalar solo las conclusiones y voy a hacer una conclusión general. ¿Sí? Encontré que en México, a nivel internacional, se penaliza la violencia contra la mujer y que México está alineado a esto. Pues esas son mis conclusiones. Entonces, mi recomendación, las premisas que son el soporte de sus conclusiones, déjensela para los autores, es decir, déjensela para las citas, utilícenlas para las citas. Es decir, ustedes cómo van a escribir, escriben de manera deductiva o de manera inductiva, pero elabórenlo teniendo en cuenta la población, entonces teniendo en cuenta la producción científica que están consultando. Por ejemplo, hablamos del Pacto de Belén, el Pacto de Costa Rica y la Convención de Belén do Pará. ¿Sí? Entonces vemos qué es lo que trabajan ellos dos y al final le hacemos una conclusión. Eso, ahí soportamos o construimos un párrafo. ¿Sí? Entonces, en el momento en que nosotros hagamos una cita parafraseada basada en el texto, ponemos el autor en el último. ¿Sí? Entonces, en este caso el ejemplo que yo estaba dando, CACU 2000, en el ejemplo que vengo trabajando, CACU 2009, sin necesidad de poner las citas. Sin necesidad de poner la página, perdón. Y basada en el autor, CACU, o en el caso que yo estaba, las Naciones Unidas afirman que la violencia de la mujer debe ser erradicada. ¿Sí? O si lo hacemos al revés, la violencia de la mujer debe ser erradicada en todas sus formas. Naciones Unidas. ¿Sí? O las Naciones Unidas plantean que la violencia de la mujer en todas sus formas debe ser erradicada. ¿Sí? Tal cual, de acuerdo a cómo ustedes quieran
eso es estilo, como quieran centrar su relato, o centradas en el texto o centradas en el autor. ¿Hasta ahí vamos? Listo, entonces, hasta aquí vamos a dejar hoy, y alguna duda o alguna algo que no les haya quedado claro que les pueda yo resolver. ¿Se puede hacer de las dos maneras? O sea, de que en un párrafo citar un autor y en otro hacer una cita del texto, ¿o es consecutivo? O sea, si empezamos con autor, toda la investigación se hace citando puro autor. Ok, puedes combinarlos. Sí, muy buena pregunta, puedes combinarlas. O sea, es tu estilo. Ahora, si quieres agarrar solo una forma de citar, lo puedes hacer también. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Doctor, Aquí me preguntan cómo se cita un autor, discúlpenme, cómo se cita un autor que es citado por otro autor. Citas de citas no se deberían hacer. La idea es que usted vaya a la fuente original, pero hay algunas citas, algunos autores que están siendo actualizados por otro, ¿sí? Entonces usted puede citar al autor original y citar al autor nuevo, agregándole o haciéndole, porque usted también tiene que ver si el autor que usted está consultando, por ejemplo, está haciendo una cita parafraseada, usted tiene que citar a los dos autores. ¿Por qué? Porque está citando la idea original y está citando al autor actual. Entonces, en una cita, a ver, si yo les doy aquí atrás, esto puede decir Kaku, aquí sí se ve mi cursor. Sí, sí se ve. Si ustedes le ponen aquí Kaku 2009, eso quiere decir que el autor, Don Kaku 2009, escribió eso, ¿sí? Pero en el 2015, 14, no sé, Martínez 2015 también le hizo un parafraseo a eso y usted metió el parafraseo de Martínez. Usted puede colocar Kaku 2009, punto y coma, Martínez 2015. Y ya lleva dos citas ganadas, ¿sí? Entonces, eso lo podemos hacer. ¿Eso responde a tu pregunta? Bueno, ¿alguna otra duda que tenga? Sí. Yo tengo una duda, doctor Miranda. ¿Hay un mínimo de fuentes para consultar? Ok, entonces vamos al punto. Ustedes siempre se preocupan por la cantidad, ¿sí? Sí, sí. Siempre se preocupan por la cantidad. Algo así. Recuerde, podemos tener 3,000 citas, pero ninguna está en esta década o ninguna está en estos últimos años. Su producción está descontextualizada, no es pertinente y no está actualizada. Entonces, primero, las citas tienen que ser pertinentes, tienen que hablar de la temática que ustedes están trabajando, ¿sí? Entonces, debe haber una coherencia y aquí hay unos términos que tenemos que tocar. ¿Qué es referencia y qué es bibliografía? ¿Sí? Entonces, okay. La referencia es la bibliografía es un texto, es una lista de fuentes que usted lo lleva alguna vez en su vida, ¿sí? El Principito, El amor en los tiempos de cólera, 100 años de soledad, ¿sí? No sé, todo esto. Y que de pronto usted adquirió el estilo del autor para hablar, pero nunca extrajo una cita de esos textos y lo quiere meter en la bibliografía, pues muy bien, eso lo puede hacer. Pero eso no se utiliza en textos científicos. En textos científicos debe haber una total coherencia entre lo que se cita y lo que se referencia. Ya, sí, es obvio. Entonces, las referencias básicamente son la lista de información, las listas de
información, la lista alfabética, en orden alfabético, bueno, en norma JAPA, en norma Vancouver es por orden de aparición. En orden alfabético, de la información de dónde extrae usted sus citas. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Esa duda se resolvió? Pues bueno, yo entiendo que cuando empiezas a investigar te vas a encontrar muchísima bibliografía, pero yo hice la pregunta porque yo tenía la idea de que hay un mínimo requerido, probablemente esté equivocada. Bueno, hay un mínimo requerido, sí, hay un mínimo requerido para las tesinas. De fuentes, yo no me refería a citas. De referencia, bueno, Sí, en eso, de referencia. complemento. Tú a un autor lo puedes citar 10 veces, pero nada más tienes una sola referencia. Si sacas 10 partes de diferentes párrafos o de diferentes partes del artículo, nada más tienes una sola referencia. Sí, sí, queda claro. Esa parte Ya, queda clara. Entonces, las fuentes, ¿cuántas serían las referencias? fuentes? ¿Cuántas Sí. serían las fuentes? A ver, Mínimo. si yo te estoy enseñando a hacer un párrafo y que en el párrafo por lo menos llevas, por lo menos, si tú te lo escribes como te lo digo, por lo menos llevas 2 citas, es decir, y cada cita puede ser de una referencia diferente, y 20 cuartillas, más o menos son 38 párrafos. Imagínate cuántas citas puedes hacer. Entonces, puedes hacer todas las citas del mundo si quieres. ¿sí? Para los lineamientos, en los lineamientos aparecen entre 50 y 70 citas, más o menos, 70, 80 citas creo que están. 70, 80 referencias, perdón, no citas, referencias. ¿va? Pero eso está en los lineamientos, ¿sí? Y como les digo, si ustedes aprenden a escribir de esta forma, o si ponen en práctica lo que les estamos enseñando, ustedes no, eso es lo que menos les debe preocupar. Ya, ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda que tengan hasta el momento? Sí, doctor Miranda, tengo una duda, ¿sí me escucha? Sí. Mire, lo que pasa es que no me quedó muy claro lo de las premisas en la conclusión. Normalmente he utilizado la conclusión y es como que lo que yo llegué a concluir, valga la redundancia. Pero usted me maneja 2 premisas como una cita, o sea, que el autor, ahí fue donde me perdí. ¿Eso va en la conclusión? O sea, ¿puedo mira, citar en la conclusión? No sé, me perdí. Mire, o sea, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Por ejemplo, aquí hay 3 premisas. ¿Sí? Entonces, esto lo publicó Shakespeare, esto no sabemos dónde lo sacaron, pero se publicó, esto no sabemos dónde sacaron, pero se publicó. Entonces, son 3 autores diferentes. Ok. ¿Ya? Sí. ¿Qué le digo yo a usted? Haga una conclusión de eso. Y ese es el aporte suyo. Pero tengo que poner esas premisas, o sea, ahí en el texto. Sí. Y tengo que poner citado, o sea, el autor y el año así, ¿no? Sí. O eso no va. Sí, claro, eso va tal cual como va. O sea, cuando usted coloca, o sea, cuando usted la premisa lo hace, la puede hacer, ojo, la puede hacer parafraseada, ¿sí? Y la puede hacer textual, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, Julieta en Romeo Julieta aún no tenían 14 años. Esto es un parafraseo, ¿sí? Porque si fuéramos al texto de cómo lo escribió Shakespeare, diría, Julieta es una niña que tiene 14 años. ¿Sí? Porque no había alcanzado los 14 años, creo que es lo que dice. ¿Sí? Entonces, esto es una cita parafraseada de otro autor. Hay que poner la fecha, y el apellido y el año. Entonces, si yo les quito la conclusión, ustedes hacen la conclusión. Ese es el aporte suyo. ¿Sí? Ese es el aporte suyo. Entonces, usted puede decir, básicamente conseguir qué es lo que dicen los autores y luego usted analizar y esa es su conclusión. Ok, entonces, por ejemplo, puedo poner una cita dentro de la misma conclusión, pero en relevantes, la premisa es algo más corto que la cita, ¿no? A ver, no. La premisa es igual a tu cita. Ok. ¿Ya? Entonces se la pongo igual en la conclusión. Tu conclusión es la interpretación de las premisas. ¿Sí? Ok. La cita, a ver,
Si tú dices, por ejemplo, te puedo decir, ¿sabes qué? En épocas pasadas, las mujeres se casaban de adolescente, o en la época de antes, vamos a cambiar algunas palabras que están aquí. En la época de antes, las mujeres llegaban a vivir con sus parejas muy jóvenes, ¿sí? Y date cuenta, el ejemplo de Romeo y Julieta, Julieta no alcanzaba los 13 años o los 14 años, ¿sí? En la edad normal, en la época de la Edad Media, el matrimonio, las mujeres judías, los papás las daban desde antes de su pubertad o de su desarrollo, ¿sí? Vamos a decir eso, ¿sí? Pero esas son ideas que están publicadas. Entonces, ¿qué es lo que es mío? Básicamente, la conclusión. Ok. Sí, ya. Es que me perdí como premisa, honestamente no la había Ok. escuchado. Era eso, pero gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Ya estamos en tiempo para el cierre, maestro, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, espero que les haya, que hayan podido aprovechar en algo lo que les pudimos ofertar aquí o brindar acá, gracias a la institución. Y bueno, mañana entonces trabajaremos el tema de cómo construir una idea de investigación o de dónde salen una idea de investigación, ¿vale? Gracias, doctor. Cedemos la palabra al licenciado Edgar Garza para que por favor nos dirija unas palabras del cierre del día de hoy. Ok, me dicen que está en una llamada. A ¿Estás ahí? nombre de la Universidad Ciudadana, gracias doctor, gracias compañeros. Les comparto la liga de asistencia y quedamos a sus órdenes por esta misma liga el día de mañana a la misma hora. Que pasen una buena noche y cuídense mucho. Gracias. ¿Dónde vemos el video?